¿Listo? Muchas gracias, hermano. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de la predicación. Eh, Vamos a leer los textos del leccionario. El primer texto es Gálatas capítulo 4. Hermano, es importante que apliquen lo que van a leer al texto de la predicación, en el sentido de que lo que vamos a leer en los textos del Nuevo Testamento lo utilicen como lente para comprender el Salmo 122. De modo que no tenga que explicar ciertas cosas que quedan bastante claras en estos textos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo con Jerusalén? ¿A qué me estoy refiriendo con el templo? Y ese tipo de asuntos. Gálatas capítulo 4, versículo 25 al 27 es el primer texto. Gálatas capítulo 4, 25 al 27. Muy bien, dice así. Acá representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esta es nuestra madre, porque está escrito, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. El segundo texto es Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. 12, 18 al 24. Muy bien. Dice así, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Muy bien, ahora sí vamos a ir al texto de la predicación, Salmo 122. Salmo 122. Muy bien, dice así. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar tu nombre, para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz. Por la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bienestar. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te damos, mi Señor, por el tiempo que nos has dado para adorarte y alabarte como iglesia. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos permitas en este momento tener oídos prestos a la predicación de tu palabra, a la exposición de tu palabra, a tu palabra en sí, Señor. Y que realmente con reverencia, con docilidad, con humildad, Señor, nosotros podamos recibir tu palabra predicada
para aplicarla, Señor, a nuestra propia vida y obedecerte en todo lo que tú demandas de nosotros. Ayúdanos a examinar nuestros propios corazones a la luz de lo que vemos en este texto. Y si hay algo que cambiar, algo que tengamos que limpiar, renovar, Señor, en nuestra vida espiritual, tú, Señor, nos guíes a ello. Te pido, Padre, que nos ayudes a tener oídos atentos, un corazón sensible a las verdades del Evangelio y que realmente nos permitas ser confrontados, avivados, renovados por la gloria de tu Evangelio, Señor. Te pido, mi Dios, también por el predicador, que tú tengas a bien, Señor, que él hable con claridad, con autoridad, con pasión, con sensibilidad, con sabiduría y con discernimiento, para que tu iglesia, Señor, sea edificada a través de la guianza de tu Espíritu Santo sobre él. Te pido, mi Señor, que tú te glorifiques hoy en la edificación de tu iglesia. Te pido, Señor, que hoy tú avives a tu iglesia y que pongas en nosotros un corazón gozoso como el que se encuentra en el Salmo 122. Te pido, Dios, que tú bendigas a la iglesia hoy y que tengas compasión de nosotros a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, yo recuerdo muy vívidamente cuando, a causa de la pandemia, nosotros duramos aproximadamente un año, si no creo que un poquito más, sin congregarnos. Básicamente, este local se mantuvo cerrado. Y si bien algunos teníamos como ciertas actividades en nuestras casas, por ejemplo, yo tenía un grupo familiar en la tarde en mi casa donde me reunía a estudiar la Biblia con unos vecinos y algunos familiares, la realidad es que la iglesia no se congregó en ese tiempo. Entonces llegó un momento donde pues tomamos la decisión de volver a congregarnos y en ese momento no había música, no teníamos las comodidades que quisiéramos, de hecho nos congregábamos con tapabocas. Imagínese usted cantando himnos con tapabocas, con 2 sillas de distancia. No habían abrazos fraternales, no habían conversaciones extendidas, que son las conversaciones que caracterizan muy bien a esta iglesia. No había nada de eso. ¿Okay? Había ausencia de muchísimas cosas. Sin embargo, yo recuerdo que ese día, la primera vez que nosotros nos congregamos, después de ese año de ausencia, cuando nosotros levantamos nuestras voces en alabanza al Señor, en adoración al Señor, no pude evitar llorar. Y ahí fue donde yo me di cuenta que yo no recordaba, y hasta cierto punto me había hasta insensibilizado en ese momento, de cuánta falta me hacía la iglesia. Cuánto extrañaba la iglesia, cuánto extrañaba estar en la casa de Dios, junto a mis hermanos, adorando su nombre. Y lastimosamente, hermanos, a veces no nos damos cuenta de lo valioso que es contar con un hogar espiritual, lo valioso que es contar con la casa de Dios. A veces no nos damos cuenta, hermanos, y somos un poco insensibles al hecho de que tener una iglesia local donde nosotros podamos adorar a Dios con limpia conciencia, recibir su palabra, crecer en la comunión de los santos y crecer conforme a la semejanza de Cristo, es un precioso regalo de parte de Dios para con nosotros. Nosotros podemos llegar, después de acostumbrarnos a asistir continuamente en la iglesia, de asistir domingo tras domingo, nosotros podemos llegar a acostumbrarnos tanto y no nos damos cuenta de lo valioso y lo asombroso que es contar con la iglesia del Señor. Nos acostumbramos tanto, hermanos, a estas cosas que a veces nos insensibilizamos y no entendemos de que es un hermoso privilegio poder contar con la casa de Dios, con la iglesia del Señor. En este salmo, hermanos, los peregrinos de Israel tenían claro esto. Ellos tenían muy en claro el hecho de que era un motivo de gran gozo subir a la casa de Dios para adorar al Señor. Ellos se llenaban de profunda alegría al estar allí e incluso pedían por esa casa, pedían por la ciudad, pedían por Jerusalén. Ellos entendían lo valioso que era la iglesia del Antiguo Testamento. Ellos no eran indiferentes al lugar donde Dios había decidido morar, sino que se llenaban de contentamiento, de admiración y compromiso con la casa de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, a modo de celebración, pero también de exhortación y reflexión, quiero llamarlos a ustedes a que meditemos en estos asuntos y estemos agradecidos hoy, hermanos, por la bondad de Dios para con su iglesia. Quiera Dios llenar nuestros corazones del gozo por su amada casa.
En este sentido, el primer punto que quiero tratar, hermanos, es el gozo por ir a la casa de Dios. El gozo por ir a la casa de Dios. Esto lo digo porque el Salmo, hermanos, realmente en general tiene muchas cosas que decirnos, pero cuando empieza, o los primeros dos versículos, no habla de los peregrinos estando en Jerusalén o estando en el templo de Dios, sino que el salmista admite que él se alegra, se contenta, se llena de gozo por el simple hecho de que le dicen, vamos a la casa del Señor. En ese mismo momento, cuando él escucha, vamos a la casa del Señor, en ese momento se alegra. Él todavía no está en la casa. Él todavía no está en Jerusalén. Él todavía no ha llegado, pero aún así se contenta. ¿Por qué? Porque ellos iban a la casa del Señor. Y para entender esto, hermanos, nosotros debemos comprender que era un salmo de peregrinos. Los salmos de peregrinos eran salmos que cantaban los viajeros que iban en dirección a Jerusalén para adorar al Señor. El pueblo de Israel tenía la obligación de asistir a tres festividades en concreto: la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. Es decir, que anualmente todo israelita debía subir a Jerusalén 3 veces. Y esas 3 veces básicamente recibía esta exhortación, ¿no? Vamos a la casa del Señor. Y cada vez que ellos emprendían este viaje, se llenaban de mucho gozo. Ahora, nosotros leemos esto, entendemos estas cosas y pensamos que esto es algo muy simple, ¿no? Y particularmente, hermanos, el peregrinaje de los israelitas a Jerusalén es una de las cosas que me llena de admiración. ¿Por qué? Porque si usted entiende la geografía de Israel, sabrá que habían algunos hermanos que vivían relativamente cerca y otros que vivían bastante lejos. Por ejemplo, los israelitas que vivían en Hebrón vivían de 6 a 7 días de viaje para llegar a Jerusalén. Entonces, usted imagínese que usted le dicen, vamos a la casa del Señor, y el pobre hermano de Hebrón tiene que alegrarse porque tiene que hacer un viaje de 7 días para poder llegar a Jerusalén. Y después 7 días de regreso para venirse de regreso. Habían otros disculpen, es Nazaret, no Hebrón. Hebrón queda más cerca. Bórrese de la memoria. Los hermanos de Nazaret vivían de 6 a 7 días y los hermanos de Hebrón vivían a 1 o 2 días de distancia. Pero indistintamente de cualquier lugar en el cual se situara el israelita, él tenía que cantar este salmo y cantarlo con alegría. Ahora, esta es la realidad que ocurría en la época del primer templo. Es decir, cuando Israel canta este salmo, ¿no? Cuando canta este salmo originalmente en el primer templo, el templo de Salomón, esto es lo que ocurría. Pero en el Nuevo Testamento era mucho más difícil. ¿Por qué? Porque habían judíos, habían israelitas que estaban fuera de Judea. Judea es el territorio de los judíos, lo que nosotros conocemos como Canaán. Habían hermanos que venían de Babilonia y hermanos que venían de Egipto. Y eso no representaba una semana e incluso podía representar meses de viaje. Y en ese peregrinaje ellos tenían que decir, cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor, me llené de gozo, me llené de alegría. Pero aún así, hermanos, a pesar de las distancias, a pesar de los esfuerzos, a pesar del costo, porque esto no era barato, a pesar de los peligros, porque el viaje no era libre de peligros, a pesar de los muchos retos que enfrentaban los peregrinos, todos en distintos contextos y niveles, podían cantar este salmo, y no solamente cantarlo, sino vivirlo, experimentarlo. Ellos podían alegrarse a pesar de todos esos obstáculos. Podían decir, me alegré porque me dijeron que vamos a la casa del Señor. A pesar de que sea difícil, a pesar de que sea un inconveniente en muchos aspectos, es un motivo de gran felicidad estar en la casa del Señor. Y esto era, hermanos, no solamente un motivo de gozo, sino también una exhortación los unos a los otros, de animarse unos a otros a ir a la casa del Señor. Este, hermano, nos muestra que hay un gozo en el creyente, no solamente en estar en la casa de Dios, estar en la iglesia, sino también en anticiparse a estar a la iglesia. Hay un contentamiento en el creyente cuando sabe que tiene la tarea de ir a la casa de Dios y adorar al Señor. Hay un contentamiento en el creyente cuando se encuentra no solamente en la iglesia, sino en el sencillo hecho, hermanos, de que sabe de que va a movilizarse hacia ella. Nosotros, al igual que el salmista, hermanos, tenemos que alegrarnos en la simple noticia de que vamos a la congregación, que vamos a la casa del Señor. Solamente recibir la noticia de que realmente nos vamos a dirigir ante la casa del Señor ya debería llenarnos de gozo. Sin embargo, hermanos, esto es algo que
me hace reflexionar mucho. Porque esto es un salmo que fue escrito en el contexto de la iglesia del Antiguo Testamento. Una iglesia que estaba constituida por las sombras, que Cristo no había venido, el Espíritu Santo no había sido derramado sobre su iglesia, al menos no en el sentido como lo vemos en Pentecostés. Hay muchas cosas que están ausentes en el Antiguo Testamento y sin embargo ellos se gozan en la iglesia. Y es allí donde yo realmente me pongo a pensar en estas cosas, ¿no? Porque lastimosamente, hermanos, hay una actitud, y no estoy diciendo que esta sea la actitud de la iglesia Reformada Valencia Sur. Nosotros tenemos hermanos que vienen de muy lejos y vienen con toda disposición. Pero veo con tristeza, hermanos, como muchas personas que dicen ser creyentes y que creen en la Escritura y que creen en lo que la Biblia dice, ponen como pero la distancia para asistir a la iglesia, o a veces ni siquiera es la distancia, es sencillamente todo el trabajo que eso implica. Es como que el obstáculo tiene mucho más efecto negativo en su alma que el poder estar en la casa de Dios. Y hermano, yo no estoy diciendo que nosotros no nos cueste en algunas ocasiones. Yo me congregué en Maracay 3 años, yo lo he hecho muchas veces. Y muchas veces tenía que salir de mi casa a las 7 de la mañana y regresar a las 4 de la tarde. Con hambre. Y con calor. Y aquí eran hermanos, por ejemplo, hermanos que casi que llegan a la frontera de México. Hermanos que viven hacia Huehue. Tienes que visitarlos con ¿cómo se llama esto? Con pasaporte. Hermanos que vienen de Puerto Cabello, mucho más lejos aún. Y es un reto, pero hay un gozo en poder estar en la casa del Señor. Y el simple hecho de yo anticiparme de todo el obstáculo que eso pueda significar para mí, todo ese problema que significa para mí, aún así me alegro en el Señor de poder tener un lugar en donde yo poder congregarme, en donde yo poder adorar. Y si nosotros somos sinceros, hermanos, distintamente de todos los retos que nosotros enfrentemos, los peregrinos del Antiguo Testamento tenían muchos más retos que nosotros. Y es allí, hermanos, donde esto me exhorta. Esto es aquí donde aquí me exhorta esto, hermano. Porque si la iglesia de Dios es tan valiosa en el Nuevo Testamento, incluso de forma mucho más superior, hermanos, que en el Antiguo Testamento, y los creyentes del Antiguo Testamento se alegraban y se gozaban en la casa del Señor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que ahora no tenemos que ir al templo del Señor a ofrecer animales y cosas por el estilo, sino que sencillamente venimos a deleitarnos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en la gracia que Dios nos ha dado? Creo que nosotros tenemos que reflexionar seriamente en esto, hermanos. Nos alegramos realmente en ir a la casa de Dios, en saber que tenemos que ir a la casa de nuestro Dios. Nos alegramos, hermanos, en ser recibidos en su casa como lo hace el salmista. Como hemos dicho, hermanos, este texto no es ajeno a las dificultades que pueda significar eso, pero aún así nos enseña que hay gozo en ir a la casa del Señor. En segundo lugar, hermanos, el gozo del creyente debe estar en la casa de Dios. El gozo de estar en la casa de Dios. El salmista, hermanos, llega a Jerusalén. De hecho, dice que nuestros pies se han plantado delante de tus portones, oh Jerusalén. Y se goza en ella. Pero cuando él llega a Jerusalén y él entra a Jerusalén, él empieza a admirarla, él empieza a observar a Jerusalén y empieza a proclamar los beneficios y las bondades de esta ciudad y del templo del Señor. Que sí, dicho sea de paso, aquí Jerusalén y la casa de Dios o el templo de Dios es utilizado como sinónimo. Y aquí es otro punto, ¿no? Debemos gozarnos, hermanos, no solamente en ir en la casa de Dios, sino también en estar en la casa de Dios. Y aquí, hermanos, es donde nosotros debemos ver la casa del Señor, la iglesia del Señor, con ojos de fe. Tenemos que aprender a ver teológicamente a la iglesia. Porque, hermanos, lo primero que quiero mencionar en este sentido es que tenemos que entender, hermanos, que la casa de Dios es una construcción de Dios. Y esto es cierto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, por lo menos en el tabernáculo, que es la primera casa de Dios, la Escritura es clara de todo el detalle que Dios le dio a Moisés, medidas, colores, texturas, de todo lo que había en la casa de Dios. Por lo tanto, bueno, y además el Señor, la Biblia dice que Dios le dio habilidades, sabiduría
a los orfebres, a los tejedores y a todos estos para poder hacer todos los artefactos del templo. En un sentido, la casa de Dios es una edificación de Dios. Dios es quien la construye, Dios es quien la diseña. Posteriormente, en el primer templo, en el templo de Salomón, la Escritura nos dice que Dios le dijo a David exactamente cuáles iban a ser las medidas y las formas como debía establecerse el templo. Pues en el Nuevo Testamento, hermano, no es diferente. El Nuevo Testamento no es absolutamente diferente. La iglesia de Dios, hermanos, primero que nada, no es una constitución humana, no es una institución hecha por voluntad de hombres. La iglesia de Dios es una construcción de Dios. Si usted quiere ver algo que Dios ha hecho, vea la iglesia. Y ese es un primer punto. Nos debemos entender, hermanos, que cuando vamos a la iglesia y el motivo por el cual nos pasamos en la iglesia es porque este lugar es una edificación de Dios, es una construcción de Dios. Dios es quien la ha hecho. Dios es quien ha hecho el diseño y Dios es quien ha dado los dones, el espíritu, el ánimo, las fuerzas, el poder a los diferentes obreros de esta iglesia para que esta iglesia sea edificada. Entonces nos gozamos en eso, hermanos, en saber que esta es la casa de Dios, porque Dios la construye. Pero la forma, hermanos, o el motivo por el cual Dios establece esta casa o establece esta iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice el salmista en este caso, es para que allí se congreguen. De hecho, más adelante dice que las tribus suben al templo de Jerusalén. No habla de que todas las tribus, las 12 tribus, subían a Jerusalén, subían al templo para allí congregarse. Dios establece su iglesia para poder congregarse y adorar al Señor. Y esto es curioso, hermanos, porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesús habla con la samaritana y le dice que ya no habrá un lugar, o sea, ya no se adorará ni en Jerusalén ni se adorará en Samaria, sino que se adorará en espíritu y en verdad. Y a veces la gente piensa que ese texto hace referencia de que ya no necesitamos un lugar para poder congregarnos y reunirnos, ¿no? Que eso significa que cada uno de nosotros individualmente nos vamos a poner a adorar al Señor y esa es la forma como Dios quiere que lo adore. Eso no es lo que dice el texto. Lo que quiere decir ese texto, hermanos, es que ya no hay un lugar específico. El lugar donde se adora al Señor es donde la iglesia se congrega. Es el lugar donde esos adoradores en espíritu y en verdad, indistintamente de cuál sea una casa, sea un templo, sea donde se hace un árbol, lo que sea, hermanos, allí está la iglesia del Señor. Y donde está la iglesia del Señor congregada, allí es donde está la casa de Dios. Y allí es donde nosotros debemos ir a adorar, ahí es donde debemos alabar. Ahora bien, hermanos, Dios no solamente ha edificado la iglesia para que nos congreguemos, sino que cuando nos congreguemos, le alabemos. El texto dice, hermanos, claramente de que Dios es alabado por medio de la iglesia, por medio de la casa del Señor. Esto nos dice, hermanos, que el esfuerzo que hacían las tribus de Israel de ir de 6, 7, 8, 5 días, distintamente de cuál sea el tiempo que ellos realizaban este viaje, ellos iban hasta allá para poder congregarse y cuando se congregaban, ellos alababan al Señor. Y esto puede ser un poco extraño para nosotros. En nuestra época, hermanos, tan individualista y pragmatista, esto puede parecer extraño y hasta molesto. Uno podría preguntarse, ¿acaso yo no puedo alabar a Dios en mi casa, ¿no? Yo solito allá, o sencillamente me congrego con mi familia y ahí yo alabo al Señor, porque al final de cuentas, como ya no hay un templo en Jerusalén, pues, ¿qué tiene de que yo sencillamente me siente en mi cama allí y yo busco al Señor en mi casa, ¿no? ¿Acaso no es una molestia movilizarme con tanto esfuerzo, por ejemplo, los que pueden llegar a tardar una hora para poder congregarse? Y si es por la predicación, pues no puedo ver la predicación en YouTube, que está grabada y después se sube a YouTube un poco más tarde. Y puedo sencillamente quedarme en mi casa. ¿Por qué tanto esfuerzo por congregarme? ¿Por qué no puedo alabar a Dios en mi casita? Si bien podemos dar varios argumentos, hermanos, y enumerar incontables beneficios de la adoración congregacional y de la experiencia del culto a Dios, en este texto hay un argumento sumamente importante que da el texto y es conforme al mandamiento de Dios. La razón por la cual debemos congregarnos y alabar como iglesia es porque Dios lo manda. Esa es la única razón que da este texto, básicamente. Dios ha ordenado a su iglesia que se congregue para alabarnos.
Dios ha ordenado a su iglesia que se congregue para que unidos todos juntos podamos entonar nuestra adoración y nuestra alabanza al Señor. Hermanos, a Dios le importa que nosotros individualmente cantemos a Él. A Dios le importa que nosotros individualmente le estemos entonando constantemente agradecimiento y alabanza y adoración a Él. Dios quiere eso de cada uno de sus hijos, pero Dios desea, sobre todo, escuchar nuestras voces como una sola, siendo elevadas ante su presencia. Dios quiere ver a su iglesia unida y en una sola voz cantar alabanzas a su nombre. Porque hermanos, esta es la realidad. Dios no viene a salvar ni ha salvado a un grupo de individuos separados unos de otros. Dios va a salvar un cuerpo, Dios va a salvar a una familia, a una congregación, a un grupo de creyentes. Y eso es lo que hacemos cuando venimos acá. Y en eso debemos alegrarnos y gozarnos, en venir a la iglesia y alabar al Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza, hermanos, es la cosa más maravillosa que Dios nos ha dado. Es una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, hermanos, considere el hecho de que la Escritura dice claramente que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y eso es algo asombroso. Y esto es algo que, nuevamente, como les dije al principio, hermanos, tenemos que verlo con los ojos de la fe. Venimos acá, nos congregamos y alabamos al Señor. Y sabiendo eso, conforme a lo que la Escritura dice, no solamente estoy con mi hermano o mi hermana, estoy con Dios en la congregación. Dios está en medio de su iglesia. Y eso debería ser motivo de gozarme. En medio de la alabanza, Dios se está gozando en medio de la iglesia. Hermanos, qué maravilloso es ver que esta realidad de la presencia de Dios es palpable cada vez que nos congregamos. Ver que lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Que dice que el Señor Jesucristo es el que se pasea en medio de las iglesias. Eso es una realidad que ocurre cada domingo. Eso es una realidad que ocurre especialmente cada domingo. Entonces, ¿por qué nos alegramos por estar en la iglesia? Porque cuando estamos en la iglesia, cuando estamos congregados, estamos con Dios, porque allí está la presencia de Dios en medio de nosotros. Nos alegramos, hermanos, y nos gozamos porque en medio de las alabanzas también hablamos de las obras, de la bondad y la dignidad de Dios. Nos gozamos en recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor y toda la misericordia que Dios nos ha dado. Alabamos, hermanos, y nos alegramos en la alabanza porque la Escritura nos dice que alabarle es bueno, es agradable y es un deleite para el justo. La alabanza, hermanos, además es para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para nuestra enseñanza, para nuestro consuelo, para ser lleno del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3. Entonces, cuando venimos acá, hermanos, y nos reunimos y entonamos himnos y salmos al Señor, ese hecho debe llenar nuestro corazón de gozo. Estar en la casa de Dios debe llenarnos de alegría. Debe llenarnos de alegría el hecho de que estamos en este lugar. Entonces, hermanos, debemos alegrarnos en estar en la casa de Dios, porque allí se alaba su nombre. Y la alabanza es una bendición para su pueblo, es una bendición para nosotros. Y esto va más allá, hermanos, de simplemente componentes musicales, si tenemos un piano, si tenemos música. Nosotros hemos cantado al Señor muchos años sin el instrumento de la voz nada más. Y aún así, hermanos, debemos gozarnos allí. ¿Por qué, hermanos? Porque el deleite, el gozo, no está en la estética, no está en cómo se escuchan las cosas. Está en que Dios está aquí. Está en que Él es digno de ser alabado. Y debemos estar felices y alegres de que Dios nos permite este privilegio de alabarlo. Ahora bien, hermanos, el salmista también menciona y admira el hecho de que en Jerusalén están los tribunales de justicia. Y esto básicamente lo que nos quiere decir es que Jerusalén viene a ser un estandarte de justicia para las demás tribus de Israel. Estos tribunales de justicia se referían a los tribunales de David o de la casa de David específicamente. Y hacía referencia, hermanos, a la puerta de justicia de Salomón, que Salomón construyó en uno de sus castillos para poder juzgar los casos de los israelitas. Por ejemplo, usted recuerda cuando Salomón tiene que juzgar en aquellas dos mujeres, que una terminó matando a un niño y la otra quería robárselo. Bueno, esa historia básicamente ocurre en ese pórtico de Salomón, donde él
da una sentencia para que se haga justicia, para que se pueda llegar a algún tipo de resolución. Y en este caso, hermanos, para nosotros la iglesia, esto no representa otra cosa sino la disciplina de la iglesia. Y esto es algo que a mí me parece curioso que aparezca en este salmo, ¿no? Porque venimos hablando de congregarnos, de que la iglesia es una construcción de Dios, venimos hablando de que la alabanza es agradable, hermosa, buena para nosotros, pero después incluye la justicia. Para nosotros la justicia no es otra cosa que una referencia a la disciplina eclesiástica. Y muchas veces nosotros no nos gozamos en el hecho de que exista la disciplina eclesiástica, pero realmente es algo que es necesario para nosotros. Y de hecho nosotros como iglesia reformada admitimos que una de las características de una iglesia verdadera es la disciplina eclesiástica. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque la disciplina eclesiástica, los tribunales de justicia que se emiten dentro de las congregaciones, o dentro de nuestra congregación, tienen un fin, y es el fin de que la iglesia sea santa, la iglesia sea pura, la iglesia sea moralmente intachable, de que no existan injusticias ni pecados que no sean mortificados ni no sean castigados. Es decir, que la iglesia mantenga la santidad. Como dice otro salmo, la santidad conviene al pueblo de Dios. Es la hermosura de la iglesia, es la pureza de la iglesia. Los vestidos blancos de la iglesia, hermanos, no son otra cosa que sus buenas obras, su vida de pureza y santidad. Y la iglesia debe ser blanca, pura, sin mancha, sin arruga. Y allí, hermanos, el salmista se alegra en estar en la casa de Dios, en Jerusalén. Pero cuando hace esto, no solamente admira que exista un lugar donde congregarse, sino también un lugar donde se emite justicia. Y aquí, hermanos, es otra cosa donde realmente también tenemos que considerar y meditar. Porque muchas veces nosotros queremos una iglesia, ¿no?, que cante bien, que enseñe la palabra de Dios, pero no queremos una iglesia que nos exhorte, no queremos una iglesia que nos reprenda. De hecho, yo he conocido gente, hermanos, cuando tú le tocas el botón, se va. Dicen cosas como que a mí no me estés regañando, o a mí no me estés diciendo esto. Y entonces, usted no quiere recibir las exhortaciones de la iglesia, las reprensiones de la iglesia, usted no tiene nada que hacer en la iglesia. Porque eso forma parte de lo que debemos hacer como congregación. Si bien este es un tema que hay que tratarlo con sabiduría, la realidad es, hermanos, que nosotros debemos gozarnos y alegrarnos en el hecho de que nuestra iglesia sea una iglesia que obre conforme a la justicia de Dios y que cumpla con sus responsabilidades en este sentido. Así como hay gozo en ir y estar en la iglesia, en la casa de Dios, hermanos, de la misma forma, a causa de lo que representa, debemos pedir por la casa del Señor. Debemos rogar al Señor por su iglesia. Y este es mi tercer punto, el gozo de pedir por la casa de Dios. El primero es ir a la casa de Dios, el segundo es estar en la casa de Dios, y el tercero es pedir por la casa de Dios. Este texto, hermanos, por lo menos explícitamente, tiene un solo mandamiento. Explícitamente tiene un solo mandamiento. Y este es, pidan por la casa del Señor. Pidan por Jerusalén. En este sentido, hermanos, el texto no es que ahora cambia de tema, ¿no?, sino que precisamente a causa del gozo que es estar en la casa de Dios, por el gozo que es ir a la casa de Dios, dice, pidan por ella, rueguen por ella. La pregunta es, ¿por qué debemos pedir? Bueno, este texto dice dos cosas. Dice que debemos pedir por la paz y debemos pedir por la protección. Y la palabra que aparece aquí, la palabra paz, es una palabra que puede ser muy fácilmente malentendida o no entendida en todo lo que significa, ¿no? La palabra que se utiliza aquí, por lo menos en el hebreo, es la palabra shalom, que es un término sumamente famoso, tanto por la teología judía como por la teología cristiana. Y este es uno de esos términos, hermanos, que es básicamente imposible de traducir. O sea, es un término muy hebreo, que se traduce como paz, pero aún traduciéndolo como paz no llegamos a todo lo que quiere transmitir. Yo creo que la mejor forma de conceptualizarlo es como bienestar general, pero sin embargo todavía queda corto. Hace referencia, hermanos, a un tipo de comunión, de tranquilidad, de paz, de bienestar, de forma global entre todas las cosas. Es un bienestar que existe del hombre o del israelita o de Israel en general con respecto a Dios, con respecto a la creación, con respecto al prójimo, con respecto a su familia, con respecto a todas las cosas.
Para que usted se haga un entendimiento, Shalom o la paz de la cual habla este texto, hermanos, era lo que había en el huerto del Edén antes de la caída. No había perturbación de ningún tipo. Pero ese es Shalom, eso es la paz que se pide aquí. Entonces, la pregunta es, entonces, realmente, ¿por qué estamos pidiendo? Cuando pedimos por la paz de la casa de Dios, ¿por qué estamos pidiendo específicamente? Bueno, hermano, estamos pidiendo porque la iglesia tenga una relación con Dios viva, genuina, esté en verdadera comunión con Dios. Pero al mismo tiempo estamos pidiendo para que la iglesia, cada uno de sus miembros, se encuentre en comunión con el prójimo, con su sociedad, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con las personas que están a su alrededor. Estamos pidiendo, hermanos, para que nuestras propias necesidades, las necesidades propias de la iglesia, sean suplidas, para que Dios provea para esas cosas, para que el pueblo de Dios al mismo tiempo cumpla con sus responsabilidades. Básicamente es pedir por todo. Cuando pides por la paz de la casa de Dios, estás pidiendo, hermanos, para que la bendición del Señor sobreabunde en todas las áreas de la vida de la iglesia, fuera y dentro de ella. Y esto, hermanos, básicamente es pedir por todo lo que Dios desea para su iglesia. Entonces, realmente cuando pedimos por la paz de la casa de Dios, estamos teniendo una gran lista de cosas por las cuales nosotros deberíamos pedir. En segundo lugar, se dice que debemos pedir por la protección del pueblo de Dios. Y esto es básicamente entender de que el pueblo de Israel no fuera atacado, o si es atacado, por lo menos quedar ileso. Ahora, aquí hay un problema, y es que podemos malentender esto, ¿no? El problema, hermanos, de cuando Israel no era verdaderamente protegido o estaba en seguridad, no radicaba en sí mismo en sus enemigos, sino que estaba relacionado directamente con sus propios pecados y la propia condición espiritual del pueblo de Israel. Cada vez, hermanos, que el pueblo de Israel era atacado, afligido, vencido, derrotado por sus enemigos, era porque estaba en malos términos con respecto al Señor. El mejor ejemplo de esto es el libro de los jueces. El libro de los jueces, hermanos, se trata de lo siguiente. El pueblo de Israel abandona a Dios, cae en idolatría y pecado. Dios le abre las puertas a sus enemigos los esclavizan, los afligen y los castigan hasta lo sumo. Dios levanta un juez, el pueblo se arrepiente, vuelven a caer nuevamente en lo mismo y sigue el ciclo hasta que termina en una historia horripilante al final del libro de los jueces. Y hermanos, ese patrón de caen en pecado, pierden su seguridad y son vencidos por sus enemigos ocurre en todo el Antiguo Testamento. Entonces, realmente cuando pedimos para que Dios proteja su casa, ¿por qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo realmente para que Dios nos libre de los demonios, o Dios nos libre de los perseguidores, o nos libre de un vecino que de repente la agarra con nosotros. Más allá de todas esas cosas, tenemos que pedir, hermanos, porque la iglesia se mantenga fiel al Señor. Tenemos que pedir, hermanos, para que la iglesia se mantenga firme en las promesas de Dios, que obedezca a su palabra, que obedezca a sus mandamientos, que no abandone a Dios y su palabra, sino que sean fieles a lo que el Señor demanda de ella. Porque, hermanos, el hecho de que la iglesia o la casa de Dios no tenga protección es por la sencilla razón de que caen una y otra vez en sus pecados. Cuando pedimos por la protección de la iglesia, hermanos, tenemos que pedir por su santidad, por su integridad, para que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, para que cada uno de nosotros realmente no seamos duros de corazón en cuanto al pecado de nuestros hermanos, sino que verdaderamente nos exhortemos y nos reprendamos los unos a los otros para arrepentirnos verdaderamente de nuestra propia maldad. Lo único que nos puede quitar nuestra seguridad, lo único que nos puede hacer que Satanás y sus demonios hagan daño a nuestras vidas, es que nosotros cedamos a sus tentaciones, básicamente. Así que cuando pedimos por la seguridad de Jerusalén, por la seguridad del pueblo de Dios, tenemos que pedir, hermanos, por nuestra santidad, porque la iglesia se mantenga como Dios demanda de nosotros. Ahora bien, hermanos, hay una razón por la cual el salmista está tan interesado porque pidamos por la paz y por la protección de la casa de Dios. Él da una razón y él dice, en favor de mis hermanos y amigos. Básicamente él dice, en beneficio de mis hermanos y amigos, yo pido que tengas paz.
Yo pido que te seas protegida. ¿Por qué? Por mis hermanos y por mis amigos. Es decir, hermanos, el beneficio de la iglesia, el beneficio de la casa de Dios, viene a ser beneficio para todos, para otros también. Esto es completamente cierto. El bienestar de la iglesia, hermanos, es el bienestar de cada uno de nosotros individualmente también. Incluso parte del bienestar del mundo entero, me atrevo a decir. Por eso, hermanos, el salmista ora, pero también dice el texto, hermanos, que procura su bien. Y esto es importante, este detalle aquí es sumamente importante. En este primer punto, hermanos, entendamos que debemos pedir por la iglesia, pero no solamente debemos pedir, debemos procurar el bien de la iglesia. Y este procurar el bien de la iglesia no es simplemente orar, es hacer todo aquello que esté en nuestras manos para que ciertamente ese bienestar sea cierto. Es aquella frase que me recuerda mucho el pastor Néstor y es: una cosa pediré y esa misma buscaré. Es decir, pido al Señor, pero también busco lo que le estoy pidiendo a Dios. No solamente llamo, sino que también voy y busco eso que estoy pidiendo. Es decir, hermanos, que en la misma medida que nosotros pedimos por la paz y la protección de Israel, por la paz y la protección de la iglesia, debemos procurar nosotros también tomar acciones para dar esa paz y esa protección a la iglesia. Debemos trabajar, no solamente pedir. Debemos poner nuestras vidas para beneficiar a los demás, para beneficiar a la iglesia, para edificar a la iglesia. Un ejemplo perfecto de esto, hermanos, es el caso de Nehemías. Cuando usted lee Nehemías, usted se dará cuenta que él recibe a uno de sus hermanos y él pregunta cómo está Jerusalén. Y obviamente en ese momento Jerusalén está muy mal. Él recibe una muy mala noticia. Dice: bueno, nuestros enemigos nos tienen asediados, las murallas están derribadas, el templo está por la mitad y todos los israelitas en Jerusalén están afligidos. Y es básicamente la ciudad que está desolada. Lo primero que hizo Nehemías fue ayunar. Muy posiblemente pasó todo el día orando por Israel, por la casa del Señor, y se lamentó terriblemente y pidió a Dios que Dios tuviera compasión de ellos, pidió perdón por el pueblo de Dios, oró intensamente hasta que ya no pudo más por la casa del Señor. Pero el capítulo 2, cuando él se presenta delante del rey, y el rey le dice: Nehemías, ¿qué tienes que te veo tan triste? Y dice: ¿cómo no voy a estar triste si mi casa está destruida? Él dice: bueno, dime qué necesitas. Y él, ni corto ni perezoso, empezó a pedir un montón de cosas. Hermanos, un montón de cosas. ¿Ok? Bueno, era el copero del rey, básicamente una persona de altísima confianza. Un montón de cosas. Y a partir del capítulo 2, 3, 4, 5, 6, Nehemías trabajó arduamente conforme a la oración que había hecho en el capítulo 1. Y hermanos, eso es algo que nosotros debemos hacer. Debemos pedir, hermanos, en serio, tenemos que pedir por la iglesia. Tenemos que pedir por la iglesia, tenemos que orar por la iglesia, pero también tenemos que estar dispuestos a trabajar por la iglesia. Tenemos que estar dispuestos a trabajar por la iglesia, hacer lo que podamos hacer y verdaderamente llevar a cabo lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque esto al final de cuentas va a ser de beneficio para nosotros y también para los demás. Piensen un momento. Si Dios nos da vida, hermanos, si Dios verdaderamente nos permite permanecer como iglesia por mucho tiempo, como por ejemplo muchas iglesias en Europa han pasado, hermanos, esta iglesia no va a ser solamente la iglesia de tus hijos, sino también la iglesia de tus nietos. ¿Se han pensado en eso? Por ejemplo, la iglesia que se encuentra en la Universidad de Oxford tiene aproximadamente 300 años. Y hay familias en esa iglesia que son la 10ª generación. ¿Sabes lo que es la 10ª generación? O sea, ahí ya ha habido tatarabuelos, no sé cuántos abuelos han habido en esa congregación y se han congregado allí. Entonces pensamos, no, muchas veces pensamos en términos muy presentes y consideramos, no, hermano. Cuando nosotros trabajamos en la iglesia del Señor, no sabemos, no tenemos ni idea a quién estamos bendiciendo. Se lo voy a poner de la siguiente forma, ¿no? Supongamos, ¿no? Y usted trabaja arduamente 5 años en esta iglesia para poder edificarla, para que aquí existe un grupo de creyentes verdaderamente hermosos, vivos, sabios, entregados por el reino del Señor. Después usted se va del país y resulta que uno de sus familiares está en una crisis familiar. Y usted dice, bueno, vaya a la iglesia.
Bueno, allí es donde usted va a ver todo el trabajo que usted hizo. Allí es donde se va a dar cuenta de lo que implicó todo lo que usted hizo en su momento. Nosotros tenemos que entender, hermanos, de que trabajar en la iglesia del Señor es algo que nos bendice a nosotros, pero también bendice a todos los demás. De hecho, de forma anecdótica, ¿no? Algo que me pasó esta semana, eh, por ciertos motivos, yo estoy leyendo un libro de marca personal, un proyecto por aquí trabajándolo. Y entre todas las preguntas que hacen para el desarrollo de la marca personal, la pregunta que hizo fue, si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo, ¿qué cambiarías? Yo dije, cambiaría la iglesia. Porque si yo sé que yo cambio la iglesia, no como dice mucho, no cambiaría el hombre, por favor, no. Cambiaría la iglesia. Porque yo sé que si yo cambiaría la iglesia, si yo cambio la iglesia, ni siquiera yo, si Dios verdaderamente, si la escritura nos muestra esa iglesia del primer siglo que hizo básicamente convulsionar y transformar la sociedad de aquella época, si esa iglesia vuelve, no solamente en la iglesia reformada, sino en todas las iglesias, hermanos, este mundo sería muy, 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 muy diferente. Muy diferente, lo puedo asegurar. Nuestra sociedad padecería de menos cosas. Este mundo sería muy diferente. Y de hecho eso es hasta cierto punto, hermanos, una realidad. Por ejemplo, Tim Keller, en su libro El Ministerio de la Misericordia, él afirma que si no fuera por las iglesias que existen en Estados Unidos, el gobierno se vería la obligación de duplicar los impuestos. ¿Por qué? Porque básicamente, hermanos, niñas adolescentes necesitadas, personas sin hogares, personas con necesidades médicas, personas con necesidades de educación, personas con un montón de necesidades, son suplidas no por el Estado, sino por las iglesias. Y por eso, hermanos, nosotros necesitamos trabajar en las congregaciones. A veces no entendemos lo valioso que es este lugar, lo valioso que es para nosotros visualizar las cosas. Y antes de terminar, hermanos, yo quisiera que verdaderamente, hermanos, como iglesia, nosotros entendiéramos esto. Realmente lo valioso que es la iglesia que el Señor nos ha dado. Más allá de la iglesia de Venezuela, que ciertamente es valiosa para nosotros. Pero que entendamos, hermanos, lo valioso que es la congregación que el Señor nos ha dado. Y lo importante que es trabajar en ella. Lo importante que es que nosotros, peldaño tras peldaño, avancemos. Que peldaño tras peldaño, hermanos, construyamos una casa donde Dios se alegre en obrar y trabajar. Porque, hermanos, la realidad es que queda mucho trabajo por hacer. Yo sueño, hermanos, con que nosotros como iglesia podamos tener diferentes tipos de ministerios. Consejería abierta para todas las personas, decirle a la comunidad, usted tiene hasta un punto de divorcio, venga a la iglesia y nosotros le vamos a dar consejería. Yo quisiera, hermanos, que nosotros como iglesia podamos levantar un orfanato y decir a las personas que no pueden tener a sus hijos por X o Y razón, nosotros los cuidamos. Yo quisiera, hermanos, que nosotros como iglesia pudiéramos dar la mano a las personas que están pasando por adicciones y por diferentes situaciones. Que podamos llegar a las universidades y poder presentarles el evangelio de una forma relevante e inteligente a las personas. Hermanos, hay demasiado trabajo por hacer. Pero para que lleguemos a eso, debemos trabajar aquí. Y debemos pedir aquí. Y después salir. Porque también es otra mala maña, que nos quedamos metidos siempre dentro de la iglesia. Pero tenemos que trabajar en la congregación. Y esto es lo que nos depara a nosotros. De esta forma, hermanos, hay tres cosas que realmente debe darnos gozo. Por la iglesia, ir a la iglesia, estar en la iglesia y pedir por la iglesia. En este caso, ir a la casa de Dios, estar en la casa de Dios y pedir por la casa de Dios. Curiosamente, hermanos, nosotros celebramos la casa y la ciudad de Dios como está prescrito en las Escrituras. Y esta ciudad y casa de Dios, hermanos, es llamada en el Antiguo Testamento como Jerusalén o como el Templo de Jerusalén. Pero es curioso porque cuando nosotros vemos el peregrinaje del Señor Jesús, es un contraste a este salmo. Y es curioso, ¿no? Porque el peregrinaje de que nos habla este salmo, el Salmo 122, es un peregrinaje alegre, gozoso, por la casa de Dios. Pero cuando Jesús sube a Jerusalén, no lo hace con alegría. Es recibido con alegría, pero no lo hace con alegría. De hecho, cuando Él está en Jerusalén, está una de las escenas más tristes del Señor Jesús. Cuando Él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo arroparlos bajo mis alas, como lo hace
una gallina con sus polluelos, pero no quisiste. Y dice la Escritura que Él llora viendo a Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que esa casa, esa ciudad de Dios, que supone que debía ser un lugar de santidad, un lugar de justicia, un lugar de paz, ya no lo era. Aquel lugar, hermanos, ya no era un lugar de justicia, era un lugar de corrupción y de maldad. Porque ya no era un lugar, hermanos, donde se adoraba a Dios con limpia conciencia, sino que básicamente era un lugar donde Dios había sido abandonado. Hermanos, porque allí no había paz, sino conflictos, problemas, guerras, distintos tipos de actitudes que eran completamente contrarias a lo que Dios quería para su iglesia, para su pueblo. Y allí fue donde el Señor se lamentó, no se alegró por Israel, no se alegró por Jerusalén y por su templo. De hecho, curioso, porque cuando sube al templo también lo que hace es empezar a caerle a latigazos a la gente que estaba allí. Claramente no estaba feliz con Jerusalén y con el templo. Pero allí es donde nosotros vamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura ahora? Bueno, la Escritura, hermanos, nos dice que el Señor Jesús tomó el templo, y aquí me refiero a su propio cuerpo, y lo destruyó. Y al tercer día lo levantó de nuevo. Básicamente el Señor lo que hizo en ese momento fue destruir el templo de Jerusalén y reconstruirlo nuevamente. Y ahora ese templo ya no es una casa de piedra, sino que por medio de su sacrificio ahora es una casa espiritual viva. El templo es el cuerpo de Cristo. El templo, la casa de Dios, es el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que resucitó de entre los muertos. Y es este evangelio, hermano, la razón por la cual cada uno de nosotros podemos decir con gozo, no solamente vamos a la casa del Señor, porque dicho sea de paso, ninguno de ustedes es judío, y ninguno de ustedes podía ir a la casa del Señor, ninguno de ustedes podía ser recibido en la casa del Señor, si no lo sabía. Nosotros no teníamos derecho a decir eso. Ahora tenemos derecho a decirlo. Pero ahora no solamente podemos decir, hermanos, que vamos a la casa del Señor, sino que por la gracia y la misericordia de Cristo, por el evangelio de Cristo, podemos decir, no solamente voy a la casa del Señor, sino que soy la casa del Señor. Y hermanos, si a nosotros nos debería dar felicidad, como le daba felicidad a los israelitas, el simple hecho de ir de la casa, ¿cuánto no más debería darnos gozo que Cristo, por medio de su sacrificio, nos hizo su casa? No es, hermanos, un edificio construido de piedras, de concreto. Somos nosotros construidos como piedras vivas unos a otros. Y podemos alegrarnos en su casa, porque ahora nosotros estamos unidos a su cuerpo por medio de su evangelio. Ahora nosotros somos el verdadero templo de Dios. Así que, hermanos, con alegría, gocémonos en su casa, gocémonos en la iglesia que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por lo que tú has hecho en Cristo Jesús por nosotros. No solamente podemos decir que nos alegramos en ir a la casa del Señor, estar en la casa del Señor, sino porque ahora somos tu casa, Señor. Padre, ayúdanos a entender esta preciosa realidad. Ayúdanos a luchar con nuestro propio corazón que se niega rotundamente en Dios en muchas ocasiones y alegrarse y gozarse en las realidades espirituales que encontramos en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje que tú nos has dado el día de hoy. Y haz que tu Santo Espíritu lo selle en nuestros corazones. Si alguno de nosotros se ha sentido frío, indiferente, antipático, Señor, para con su iglesia, te pido, Señor, que tú avives su corazón, que tú avives nuestro corazón y que realmente, Señor, nos conduzcas en la dirección adecuada. Que nosotros seamos llenos de felicidad y contentamiento por estar entre nosotros. Amado Padre, también te pido que no solamente nos alegremos en ir y en estar, sino sobre todo, Señor, en trabajar y en orar por tu iglesia. Te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos desatendido nuestras responsabilidades como hijos tuyos en tu propia casa. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ella. Ayúdanos a contribuir en ella. Ayúdanos a ponerle nuestro esfuerzo, de nuestros dones, de nuestro dinero, de nuestro tiempo, para que la iglesia, Señor, sea construida, sea edificada, sea renovada, sea avivada, sea transformada con el poder de Dios. Te ruego, Señor, que tu gracia sobreabunde
para con esta iglesia. Amado Señor, gracias por estos 9 años. Por favor, Dios, concédenos muchos más. Concédenos muchos más y sobre todo, Señor, en la protección y la paz que solamente tú puedes darnos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.